Hola a todos y a todas. Acá les habla Soledad Saavedra, profesora en formación de lengua y literatura, y les doy la bienvenida a una nueva clase de nuestra ruta de aprendizaje Cuentos de terror basados en hechos reales. La clase anterior pudimos estudiar la primera etapa de nuestro proceso de escritura, que es la planificación. En la clase de hoy nos corresponde adentrarnos en la segunda etapa de este proceso, que es la textualización. ¿Cómo textualizar? ¿Cómo podemos pasar desde la planificación a la textualización, como se puede observar en esta diapositiva? En primer lugar, tenemos que seleccionar ideas. Esto quiere decir que nos tenemos que quedar con las ideas de nuestra planificación que nos parezcan más adecuadas. El resto podemos descartarlo. Luego es necesario que ordenemos las ideas. En la planificación que ustedes realizaron en su tarea, que es la que ven acá, ustedes ya adelantaron un poco de su trabajo, ya que armaron una línea de tiempo con los acontecimientos. En la textualización, ustedes tienen que procurar que este orden se mantenga y que se dé a entender en el texto que van a escribir. Otro procedimiento muy importante en la textualización es extender ideas. Seguramente ustedes, en su planificación, hicieron anotaciones muy breves de lo que pensaron, muy acotadas de lo que pretendían desarrollar en el texto. En la textualización ya es momento de que extiendan estas ideas, de que las expliquen con mayor profundidad, de que las describan con mayor detalle. De esta forma entonces vamos a tener que convertir la planificación en un texto continuo, con ideas coherentes y cohesionadas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando decimos que tienen que ser coherentes, quiere decir que sean ideas que tengan sentido, que refieran a una misma realidad. Y cuando hablamos de un texto cohesionado, quiere decir que sus ideas estén conectadas entre sí y que esas conexiones permitan leerlo de forma continua. Ahora bien, para escribir un cuento de terror tenemos que tener en cuenta ciertas características que tiene este género. En esta ocasión vamos a estudiar 4 características del cuento de terror: la descripción de los espacios, los narradores del terror, la importancia del suspenso y la descripción de lo terrorífico. Partamos con la primera, que es la descripción de los espacios. En un cuento de terror es esencial que describamos los espacios en donde ocurren los acontecimientos con mucho detalle. Acá tenemos un ejemplo tomado de El almohadón de plumas, que es un cuento que ustedes ya leyeron en la ruta anterior. Dice así: la casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. Tenemos acá en un costado un dibujo hecho por alguno o alguna de ustedes que retrató este fragmento del texto, y también tenemos acá unos fotogramas de los cortometrajes que revisamos en clase. Uno del cortometraje Bebé y también el otro fotograma correspondiente al cortometraje Cakeman. Si se fijan, en un cuento no tenemos los mismos recursos visuales que tenemos en un cortometraje para poder transmitir el terror. Por eso es tan importante que describan los espacios con detalle, para que el lector de su cuento pueda imaginarse en dónde está ocurriendo la historia. Pasemos a la segunda característica, a la que tiene que ver con los narradores del terror. En el terror nos encontramos distintos tipos de narradores. Por ejemplo, tenemos el caso del narrador protagonista de El corazón delator, y también tenemos el caso del narrador omnisciente en El almohadón de plumas. Para que recordemos un poco, en El corazón delator es el mismo protagonista que está loco quien nos cuenta la obsesión que sentía por el ojo del viejo. También nos relata qué lo llevó a asesinar a este viejo, cómo lo asesinó, cómo ocultó su cadáver y finalmente cómo fue él mismo quien se delató frente a la policía. En el caso de El almohadón de plumas tenemos algo distinto. Es un narrador que está desde afuera de la historia y que conoce la totalidad de la historia. Por ejemplo, en el fragmento que vemos en esta diapositiva,
El narrador conoce cómo fue la luna de miel del matrimonio, es decir, sabe cómo fue que ocurrieron las cosas antes de la historia que nos va a contar. Luego también tenemos que este narrador omnisciente de El almohadón de plumas sabe cómo se siente Alicia respecto al matrimonio y también sabe cómo se siente Jordán respecto al matrimonio. En este caso, por ejemplo, nos dice que Alicia desearía una mayor atención por parte de su esposo y que Jordán en su interior ama profundamente a Alicia, pero no lo da a conocer. Entonces, respecto a los narradores del terror, ustedes van a tener que elegir el narrador que más les acomode para su escritura y el narrador que sea más útil para generar un efecto de terror. Pasemos ahora a la tercera característica del cuento de terror, que es la importancia del suspenso. Con este fragmento que tenemos en esta diapositiva, quiero ejemplificar dos procedimientos que nos pueden ayudar a generar suspenso en la escritura de un cuento de terror. El primer procedimiento es la entrega de pequeñas pistas que nos conducen al fenómeno paranormal o a lo extraño o a lo macabro que va a ocurrir en nuestro relato. En este caso, sabemos que hacia el final de la historia va a aparecer un parásito monstruoso dentro de la almohada, ¿verdad? Pero en este fragmento nos están queriendo dar pequeñas muestras de ese parásito sin todavía revelarnos la verdad. Entonces, primero se nos dice que se encontraron manchitas oscuras en la almohada. Luego que estas manchitas se asimilaron a picaduras. Y un poco más avanzado el texto, nos dice que los personajes al tomar la almohada encontraron que ésta pesaba mucho. Estas son pequeñas pistas. Aún no nos revelan la aparición del parásito, pero ya podemos empezar a imaginarnos que algo extraño está a punto de suceder. Y eso es lo que genera suspenso. Otro procedimiento que está presente acá es lo que está marcado con rojo. Son las reacciones de los personajes frente a lo extraño. En el caso de la sirvienta, está lívida, temblando, y Jordán siente que los cabellos se le erizan. Es decir, hay ciertas reacciones corporales de estos personajes que ya nos anuncian también que algo extraño está a punto de suceder. Y nuevamente repito, son pequeños indicios. Todavía no se nos revela realmente lo que está ocurriendo. Estos dos recursos pueden tenerlos en cuenta en su escritura al momento de querer generar suspenso en sus lectores y lectoras. Pasemos finalmente a la última característica del cuento de terror, que es la descripción de lo terrorífico. Acá en esta diapositiva vemos imágenes de lo terrorífico que conocimos en la ruta anterior. Lo monstruoso lo vemos representado por el monstruo del cortometraje Cakeman y también este rostro horrible del bebé del cortometraje con el mismo título, Bebé. Y también vemos el monstruo o parásito que vivía dentro de la almohada de Alicia. En este caso tenemos formas visuales de representar lo terrorífico, pero en el cuento no tenemos estos recursos visuales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es recurrir a la descripción. Ya que nuestro lector no está pudiendo ver mediante una imagen lo que nosotros queremos mostrar en nuestro relato, tenemos entonces que describirlo. En este caso, en El corazón del ator se describe lo macabro, se describe lo horrible que es el crimen. Después tenemos una descripción de cómo era el parásito de la almohada. Entonces, cuando ustedes escriban su cuento de terror, recuerden describir muy detalladamente lo paranormal, los monstruos que ustedes quizás van a inventar, o también lo extraño o la locura en el sentido de lo macabro que puede llegar a ser un crimen que está siendo cometido en la historia. Con esto ya vamos llegando al final de esta cápsula. En síntesis, hoy estudiamos 4 características del cuento de terror: la descripción de los espacios, los narradores del terror, la importancia del suspenso y la descripción de lo terrorífico. Ahora los dejo invitados e invitadas a que vayan al Classroom a textualizar su cuento de terror en base a la planificación que hicieron la semana anterior.
mucha suerte en su escritura. Espero que esta cápsula haya sido provechosa y me despido de todos ustedes esperando que nos encontremos en la próxima sesión. Hasta luego.